Muy buenas noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una edición más de su programa CEIA en Contexto, un programa del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que es auspiciado a su vez por la Fundación Espinosa Ruz García. Bueno, en esta ocasión continuamos con el tema de la relación México-Estados Unidos, pero buscando ampliar un poco más el espectro. En el programa anterior vimos con detalle los temas sobre migración, sobre seguridad y cómo estos podían afectar incluso la política exterior de los Estados Unidos. Y bueno, no es solamente la relación con México que está afectando la política al interior de los Estados Unidos, que nos puede afectar a nosotros, sino también otras regiones. Y bueno, para este análisis hemos invitado a dos expertos sobre el tema, al doctor Gustavo Vega, del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Muchas gracias, Gustavo. Gracias, Enrique. Muchas gracias. José Luis García, doctor José Luis García, de la Ibero de Puebla. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues son realmente estos temas donde vemos, en el programa anterior veíamos cómo el voto hispano, latino, podía ser muy importante para definir una elección. Y bueno, tradicionalmente Florida ha sido un estado republicano por el voto cubano, latino-cubano, pero la posición que tomó el presidente Obama, primero con relación a los hispanos, a los indocumentados de origen hispano, para que no se tuviera que deportar a los padres y tal, parecería como que trata de ganarse a ese voto y al mismo tiempo establece relaciones con Cuba y brinca una comunidad cubana en Florida. ¿Cómo puedes explicar esto? ¿Cómo lo verían ustedes? Pues mira, si me permites, Claro, a mí me parece que fue un movimiento magistral de Obama, la verdad, ¿no? Porque efectivamente, quizás de toda la comunidad hispana, la que corresponde a los cubanoamericanos es la parte más influyente en la política norteamericana. Pues tienen un poder económico importante, ¿no? Entonces pueden movilizar más recursos, en fin. Y fueron muy influyentes durante la Guerra Fría, pero ya no estamos en ese contexto. Entonces, también hay un cambio generacional importante ahí. Los que salieron de Cuba cuando llega Fidel y durante los 60 y los 70 después, pues formaron otra generación. Ahora son los hijos, inclusive hasta nietos de los que llegaron ahí. Pues realmente ya no tienen este referente de la Guerra Fría, de la lucha ideológica, Sí. Los odios que hay incluso, ¿no? Y pues prácticamente dividieron la comunidad, ¿no? Esto me parece que también tiene que ver con las próximas elecciones que va a haber en Estados Unidos, ¿verdad? Porque es una manera, junto con la cuestión de la migración, de tratar de atraer este voto, que fue importante para Obama en su reelección, que está ahí en Florida, que es un swing state, o sea, que hace cambiar la elección. Entonces, pues es, digamos, como abonar a lo que viene en las próximas elecciones, ¿no? Y en un contexto en el que pues, tú ves a Cuba tratando también de hacer sus propias reformas, entendiendo Raúl Castro, digamos, el contexto en el que se está viviendo actualmente. Fidel ya está en un estado de decrepitud, en el que pues, ya prácticamente me parece que ya no toma decisiones importantes, ¿verdad? Y a mí me parece también que ellos están pensando su propia transición hacia, no me atrevería yo a decir hacia la democracia, ¿verdad? Pero hacia otra cosa, ¿no? Quizás esa transición va a ser lenta, muy administrada, y Estados Unidos, desde luego, pues no quiere estar fuera de esa circunstancia, y me parece que es una cuestión muy, muy importante, porque también, digamos, tiene conexiones con otros aspectos, América Latina, desde luego México, Canadá también, en fin. Venezuela. Venezuela, fíjate, esa es una cuestión importante, porque Venezuela, en esta crisis económica tan espantosa que está experimentando, sufriendo. Por ahí se comenta, ¿verdad?, que es el único país en el mundo, un país tan rico como Venezuela, dependa prácticamente de un país como Cuba, ¿no? Entonces, esto va a tener también impactos ahí en Venezuela, ¿no? Entonces me parece que fue una jugada muy importante, muy bien pensada y que va a tener connotaciones importantes, ¿no? ¿Tú cómo ves? Yo lo vería como parte de acuerdo con mucho de lo que dijo José Luis. Enfatizaría tal vez
el contexto de la elección reciente de 14, que perdió Obama desastrosamente, y que lo llevó a tomar una decisión de que debía utilizar su poder ejecutivo para dejar, yo diría, un legado. Si uno estudia la política norteamericana, uno se da cuenta de que normalmente en el segundo mandato, presidentes que son reelectos o reelegidos, en fin, normalmente ya lo que piensan es qué legado voy a dejar de mis administraciones. Y hasta pues la verdad es que, como sabemos, pues perdió esta elección porque se le ha visto como un presidente débil, que no ha tomado acciones decisivas, aunque sí ha tenido logros. Yo creo que podemos reconocer el sector financiero, la ley de salud, varias cosas. Pero en cuestiones de política exterior, no. América Latina la reclamó que se había alejado demasiado. Y bueno, yo creo que al haber perdido la elección, pues yo creo que decidió, voy con mi poder ejecutivo a tomar acciones importantes, decisivas. Ya nos referimos en el programa anterior de las acciones de alivio a los indocumentados como un elemento para tratar de atraer el voto latino. Pero yo creo que también la acción ¿cómo se llama?, de restablecer, iniciar, digamos, discusiones, porque no se han restablecido. Sí, todavía no. Se decidió que hay que restablecer relaciones, pues van dirigidas con esa idea de, como decía José Luis, tratar de que el voto latino, cubano, latino, de Florida, pues vaya hacia en la próxima elección presidencial. Pero también yo creo que un poco resolver, él desde su primer mandato había dicho que iba a tomar una nueva política hacia Cuba. Creo que recordemos. Entonces, había una solicitud de que ya hiciera algo. Y yo creo que el hecho de que él diga, esto no ha funcionado, yo necesito hacer algo, como Carter con Panamá, por decir algo. ¿Sí se acuerdan? Sí, Carter, que regresa al canal. Yo necesito resolver este tema, porque es un tema que creo que de algún modo no podemos tener una isla cerrada, un país que esté todavía... Y en un contexto completamente diferente. Un contexto, como dices tú, una nueva generación, etcétera. No funcionaba, era un reconocimiento. Y yo creo que también, yo lo vincularía también como una oportunidad. Como sabemos, Estados Unidos ha tenido una política mucha tensión con Venezuela. Y yo creo que el abrirle y Cuba, a su vez, también, pues su estrecha relación con Venezuela, que era el segundo país, era el que había asumido el apoyo que tenía Cuba, de la Unión Soviética. De la Unión Soviética, pues de algún modo ya no lo tiene. Venezuela ahora, si bien aparentemente sigue dándole apoyo, no aparentemente, según decía un experto hace unos días en que vino a dar una conferencia, sigue manteniendo el apoyo, pero pues hasta cuándo, con toda la crisis tan aguda que está experimentando. Yo creo que a Obama le daba la oportunidad de decir, bueno, empiezo a tener una nueva política hacia Cuba, es una isla que va a ser una transición y tenemos que estar ahí. Tenemos que jugar un papel decisivo. Tratar de recuperar una influencia que se ha perdido y que no tenga un país como Venezuela. Y a lo mejor también tener de reflejo algún impacto sobre la política venezolana, que se vuelvan menos intransigentes y hay una reverberación, porque paralelamente a la política hacia la reanudación, supuestamente el intento de reanudación, se habló también la idea de hacer un nuevo diálogo con Venezuela. Que no ha avanzado como que quisieran, al contrario se está cerrando, porque yo creo que la política de Maduro es tratar de insistir en una profundización del modelo socialista bolivariano. Porque no le ve otra solución al problema, lo cual se me hace gravísimo, pero así es. Entonces yo creo que no ha avanzado tanto, entonces Obama lo ve como una posibilidad de decir, Cuba es un país importante, es una isla importante, hay una población. No podemos seguir en esta idea de un cerrojo y de este embargo, entonces está buscando dar cabida y como parte de su legado yo creo que sería también una cosa de restablecer relaciones. Fíjate que, para complementar un poco de lo que dice Gustavo, va a ser interesante ver si es que Jeb Bush es el candidato republicano, qué actitud va a tener, qué discurso va a tener. Con relación a Cuba. Con relación a Cuba. Siendo de Florida, claro. Exactamente, porque ahí, y en conexión con el anterior programa, vamos a ver
pues qué es lo que va a ofrecer el Partido Republicano a este parte de hispanos, ¿no? Entonces, pues sí, digamos que entra una variable que no se había considerado, claro, al principio, muy al principio de la administración Obama, que por cierto, por ahí alguien menciona, creo que es Daniel Dessler de la Fletcher School of Diplomacy, que sacó un artículo muy interesante que se llama Zen como política exterior. Y es esta idea de Obama, ¿verdad? Así como meditando, a ver de que los problemas se van a resolver por sí mismos, ¿verdad? Y es esta crítica que le han hecho al presidente Obama, sobre todo desde América Latina, de que prácticamente ha dejado ahí las cosas. Y esta es digamos, esta situación de que sí, efectivamente, quizás al final, y esa es una característica de los presidentes de los Estados Unidos, de dejar este legado, ¿verdad? Pero también de demostrar de que a pesar de que está al final con un Congreso en contra, ¿verdad?, de otro partido, se puede dejar un legado. Y esto es precisamente la cuestión de Cuba. Entonces a mí me parece interesante, sobre todo cómo se trianguló la situación. Como que deja a los que estudiamos relaciones internacionales como muchas lecciones, ¿no? De cómo se conduce la diplomacia, cómo se pueden utilizar canales alternativos, ¿verdad? Negociadores que no sabemos cómo se actuó, en fin, ¿no? Y sobre todo, perdón, Enrique, pues ahí México quedó relegado por completo, ¿verdad? Por lo menos hasta ahí. Bueno, pero ¿qué podía hacer también? Pero en fin, tenemos que irnos a un corte. Si no regresamos en un minuto, estamos en Contexto, volvemos.